Darle foto a la pantalla. Ahí ya va. Ouch. Ahí, disculpen. Ya, disculpen esto. Lo que pasa es que utilicé una presentación. Esto no tiene nada que ver con nuestra presentación. Oye, disculpen eso. Así que eso fue cuando copié el archivo para montar la otra presentación que me vino esto. Pero es gestión de recursos humanos en la empresa. Ya. Permítanme para corregir eso un momento. Ya va, voy a salir un momento. Ah, pura. Tema. Ok, voy a volver a llamar. Lo que pasa es que a veces uno utiliza una presentación para hacer la otra, entonces se le pasan esos detalles. Ah, pero ya ahora sí ya está corregido. Ya, muchachos, que ya la mandé a abrir, pero está un poco lenta la máquina. Ok, está abriendo. Ok, ahora sí, gestión del recurso humano en el proyecto. Bien, bueno, fíjense, vamos a comenzar a ver un tema que es fundamental, ¿no? En todo lo que es la gestión de proyectos, porque algo básico y elemental en cualquier proceso o cualquier proyecto es el recurso humano que va a trabajar en él. Sin embargo, fíjense algo es importante, ¿no? Eh, no todo el mundo está, mejor dicho, está no, es acto adecuado para desempeñarse en una determinada función. Hay circunstancias que rodean a la persona, rodean su formación o crean su formación que te permiten generar un perfil más o menos adecuado a lo que uno busca. ¿Okay? Entonces, esto es importante que siempre lo manejemos. ¿Por qué? Porque en un futuro, cuando ustedes estén a cargo de proyectos, ustedes deben crear o conformar equipos de trabajo en función de alcanzar o cumplir con unos objetivos dentro de la empresa, y para eso ustedes deben aprender a seleccionar su personal o por lo menos establecer un perfil del tipo de profesional que quieran que se incorpore a su equipo de trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que les va a permitir a ustedes obtener una respuesta lógica, eficiente y precisa sobre la problemática que ustedes están abordando. ¿Okay? Por ejemplo, si usted eh,
está doliendo el corazón, usted va a ir a la consulta con quién, con un pediatra, no, ¿verdad? Usted va a ir a la consulta con un cardiólogo, que es el especialista en eso. Y en el caso de la medicina, las ramas de la medicina, cuando especializan a la persona, lo que hacen es darle la facultad o la experticia en un área que genera un perfil específico a esa persona. Igualmente sucede en la ingeniería o en las carreras técnicas. ¿Ok? Entonces, en el caso de la ingeniería, ustedes van a ver que hay ingenieros que se especializan en procesos, otros nos especializamos en costos, otros se van por la parte de economía y políticas económicas, otros se especializan en la parte de cálculo, pero esa especialización, ese perfil que desarrollamos a la final como especialistas, lo que nos permite a nosotros es dar respuesta a una problemática muy específica en un campo muy específico. ¿Okay? Y es allí el concepto de la especialización. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes deben aprender a reconocer lo que un especialista y los alcances y las limitaciones de ese especialista al momento de conformar un equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la naturaleza del proyecto, ustedes van a requerir un tipo de personal u otro. Entonces, en este sentido, fíjense, cuando hablamos de la gestión de recursos humanos en el proyecto, hola, este, vamos a hablar precisamente de la planificación de ese recurso, cómo adquirir el equipo para el proyecto, desarrollar el equipo del proyecto, cómo desarrollo yo el equipo, cómo dirijo el equipo, cómo controlo las comunicaciones que deben existir entre las diferentes partes del equipo. En este sentido, bueno, vamos a estar como contenidos viendo la gestión del recurso humano para el proyecto, equipos de trabajo del proyecto, formación y desarrollo del equipo del proyecto, dirección del equipo del proyecto. Ok, fíjense. Lo primero que uno debe entender al momento de crear un equipo de trabajo para la gestión de un proyecto es que debemos estar claros en cuáles son las necesidades de ese proyecto, cuáles son los objetivos que persigue el proyecto y por supuesto las metas. Recuerden que la diferencia entre objetivos y metas es que la meta es la parte cuantificable del objetivo, es decir, si yo voy a alcanzar ese objetivo en un año, en una dimensión u otra, pero es algo que me permite a mí medir, ¿ok? En cuánto tiempo yo voy a alcanzar el objetivo. Sin embargo, para eso yo debo conformar un equipo de trabajo. Por ejemplo, fíjense en este caso, en este ejemplo que les pongo allí en la gráfica, dice proyecto de construcción de una planta industrial, ¿ok? Ese proyecto de construcción tiene que pasar por diferentes etapas, ¿cierto? Entonces tenemos el caso de, ¿cuál sería la primera etapa? La planificación, correcto. Es decir, tenemos que sentarnos a planificar qué tipo de planta es, para qué va a ser la planta, a quién va dirigida el producto que va a generar esa planta, en cuál va a ser el espacio geográfico que abarque la planta y su producción, si va a ser local, regional, nacional. Ok, son dimensiones que tenemos que ir manejando en función de una planificación. Una vez que se define la planificación, entonces entramos en la fase ya de construcción. Es decir, ya tenemos las dimensiones de la planta, lo que vamos a producir, cómo lo vamos a producir y en qué etapas lo vamos a producir. Entonces viene la parte de estructurar físicamente lo que es el proceso de construcción de esa planta, es decir, edificar toda la infraestructura. Una vez edificada la infraestructura, lógicamente ya la planta entra en su fase de operación, que es donde vamos a comenzar a ver la producción del bien o servicio para la cual fue diseñada, ¿correcto? Y posteriormente, una vez que ya sacamos el producto del servicio, tenemos que mercadearlo, porque lógicamente nosotros no vamos a producir algo que otro no va a comprar, no tendría sentido, ¿ok? Pero también pueden darse eventos no tan favorables dentro del desarrollo de uno de estos proyectos y eso puede llevar a lo que llamamos el cierre del proyecto, el cierre de una planta. Sin embargo, fíjense que cada una de esas etapas va a responder a una necesidad específica de un tipo de persona o tipo de profesional con un perfil específico para ello. Es decir, no podemos seleccionar a cualquiera. Y es lo que más o menos quiero ilustrar con este ejemplo que vamos a ver a continuación.
Entonces, fíjense, cuando hablamos de metas, ¿verdad? Como lo decía, en cuánto tiempo y a qué costo yo puedo alcanzar el objetivo. Pero para eso es necesario que yo identifique primero las habilidades y competencias necesarias que me permitan a mí, desde el punto de vista de lo que son las habilidades técnicas y las habilidades blandas, entiéndase por habilidades blandas todo lo que es la capacidad de ese profesional de relacionarse socialmente con las comunidades, con las personas que forman parte del equipo de trabajo, ¿ok? Eh, y todo lo que concierne a la parte emocional del individuo. Es decir, cuando hablo de la parte emocional es cómo maneja sus emociones, cómo maneja el éxito, cómo maneja el fracaso. ¿Okay? Estar seguro de que esta persona no se vaya, esta persona que se seleccione para el cargo no se vaya a salir de control y vaya a expresar su estado anímico de una manera no muy grata. ¿Okay? Porque a veces las personas tienden a explotar con el estrés, los nervios y tienden incluso a entrar en un estado de violencia hacia los compañeros de trabajo. Eso hay que cuidarlo mucho. En este sentido, bueno, una vez que yo evalúo el perfil desde el punto de vista tanto técnico como psicológico, yo paso a definir entonces cuál es el tipo de profesional que yo requiero para la etapa del proyecto que estoy gestionando. Fíjense, en este caso, en el caso de la planificación, los diferentes tipos de profesionales que tendrían que ser seleccionados y de acuerdo al perfil, tenemos ingenieros industriales, gerentes de proyectos, analistas financieros, especialistas en estudios de mercado, urbanistas y arquitectos. ¿Ok? Ya cuando entramos en la parte de construcción, ahí se requiere ya la contratación de ingenieros civiles, estructurales, contratistas generales, electricistas e ingenieros eléctricos, técnicos en calefacción, inspectores de seguridad y así sucesivamente, tanto para la fase de operación como para la fase de cierre. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes como ingeniero industrial posiblemente les va a tocar, a lo mejor, ojalá les toque en el futuro, diseñar una planta desde cero. Eso yo creo que sería oye, la cima máxima que puedan alcanzar ustedes como ingenieros, ¿no? Dentro de su formación. Pero muchas veces ya ustedes van a llegar a donde ya hay proyectos establecidos y tienen que seleccionar este personal para una parte del proyecto o ampliación de un proyecto ya existente. Sin embargo, puede darse el caso también de que, como me tocó a mí en una oportunidad, una gran experiencia, de verdad le doy gracias a Dios que pude tener la oportunidad de esa experiencia, que me tocó diseñar una planta desde cero junto con un equipo de trabajo, lógicamente, no era yo solo, éramos un equipo de cerca de 6, 8 personas, 8 técnicos en diferentes áreas, y nos dieron ese reto, pues, que fue el proyecto de Guaito Putunemo. Pero uno en este tipo de experiencia no se va dando cuenta cómo de algún modo la dinámica del proyecto comienza a hablarte y comienza a decirte, hey, necesitas una persona especialista en esto, necesitas una persona. Y debido a que hay algo que llamamos el riesgo del proyecto, que lo vamos a ver más adelante, y cuando hablamos de riesgo es también poner que se está poniendo en juego la cantidad de dinero que se está invirtiendo ante un resultado no favorable del proyecto, es fundamental seleccionar muy bien al personal que se está utilizando aquí. Entonces, bueno, fíjense un poquito ya, digamos que de manera más detallada a nivel de las funciones, ¿no? Lo que refiere la parte de planificación, fíjense que hablamos de ingenieros industriales, ellos tienen que ver con la parte de optimización y diseño de plantas, bueno, no tengo que decírselo, es el área. Los ingenieros civiles están involucrados en la parte estructural, el ingeniero eléctrico, porque fíjense que todo lo que son los procesos industriales requieren la instalación de equipos de alta potencia, potencia eléctrica, o el uso de equipos de potencias muy altas desde el punto de vista eléctrico. Y están los ingenieros mecánicos, porque tiene que haber todo lo que es un plan de mantenimiento. También en la parte de planificación entran en juego muchas veces en la gestión de proyectos, sobre todo industriales, lo que son los ingenieros químicos. Recuerden que generalmente cuando hablamos de procesos de transformación de materia prima, ellos son los especialistas en esa área.
Tenemos también el diseño de los espacios que se van a requerir, que están los arquitectos y los diseñadores, los especialistas en seguridad industrial, porque lógico, hay que garantizar la seguridad de los trabajadores como factor fundamental para el funcionamiento de cualquier proceso. Y tenemos los gestores de proyectos, que básicamente vienen siendo algo así como para lo que ustedes se están preparando ahorita, para llevar a cabo la dirección. Ellos son los que deciden básicamente dentro de los proyectos en función o en coordinación, mejor dicho, con las otras partes que les acabo de nombrar. Recuerden siempre, esto es importante, señores, uno nunca tomen una decisión en función de un criterio propio, siempre tomen su decisión fundamentada en una medición, siempre tomen su decisión fundamentada en una lluvia de ideas, en algo que les genere de algún modo una contabilización del fenómeno que quieren abordar. En ingeniería hay un dicho muy popular que dice número mata opinión, y eso es algo que es verídico. Siempre fundamenten sus resultados en un cálculo, ¿okay? Porque eso le cuida mucho las espaldas. Seguimos, entonces tenemos, fíjense, en la parte de construcción, bueno, como les dije, tenemos los gerentes de construcción, ingenieros estructurales, ingenieros eléctricos y mecánicos. Seguido trabajan también topógrafos, inspectores de calidad y seguridad, contratistas generales, subcontratistas, técnicos de riesgo laboral. Y esto, bueno, esto que les estoy colocando acá es en función de los pasos que tuvimos que dar nosotros para poder formular lo que fue la parte de la planta de procesamiento de hortalizas en Tucutunemo, ¿no? Esto fue un proyecto que se hizo a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural, el INDER. Posteriormente hubo que buscar los operadores de planta, ya cuando entramos en operación, hubo ingenieros de proceso encargados, técnicos de mantenimiento, supervisores de producción. Fíjense cómo se va complejizando cada día, cada vez más el proceso de selección de personal. Se va haciendo más complejo. Tenemos los especialistas en control de calidad, el ingeniero electricista y mecánico, especialista en seguridad industrial, personal administrativo y logístico, fundamental en todas las operaciones. Y también, lamentablemente, como les decía, a veces se dan los casos en los que, bueno, la empresa tiene que cerrar, ya sea por obsolescencia, ya sea por problemas generados por la misma empresa que las multan, pero se ven obligadas a cerrar y ahí, lógicamente, en esos procesos también tiene que intervenir un gerente de proyecto. Y fíjate, ya ahí esto toma una dimensión más de tipo ambiental hacia la parte de los perfiles de los profesionales que laboran en este tipo de operaciones. Tenemos los especialistas en desmantelamiento, que son personas que se especializan en demolición, recordando que a nivel industrial demoler no se trata solamente de cortar y romper, sino que también hay que controlar una cantidad de sustancias que a veces están contenidas dentro de estos recipientes, grandes recipientes, y esas sustancias muchas veces tienden a ser volátiles a baja presión, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que pueden difundirse o por proceso de difusión pueden alcanzar áreas muy extensas y pueden llegar a generar daño y hay que tener cuidado, ¿no? Por eso es que hay que llamar a los especialistas cuando se trata de cerrar una parte de la empresa. Tenemos el personal de seguridad, los ingenieros ambientales. Fíjate, ahí funcionan ya especialistas en gestión de residuos, abogados, porque esto lleva, créanme, una tramitación legal muy fuerte. Desde el punto de vista de los trámites legales son bastante engorrosos para al momento de cerrar una empresa. Y lo sé porque nos tocó en un caso con PDVSA. Eh, y lógico, tenemos que tener también un personal de tipo administrativo, alguien que lleve todo lo que es la parte de oficina. ¿Okay? Ahora, pero ¿qué elementos debo yo considerar al momento entonces de seleccionar y contratar a una persona? Bueno, en primer lugar, analizar el puesto. Es decir, tengo que comprender los detalles y las responsabilidades, así como las habilidades y requisitos del puesto que estoy demandando que sea aperturado.
tengo que establecer un previo perfil del candidato, ¿ok? Y debo establecer cómo va a ser mi proceso de selección. Es decir, si yo lo voy a estructurar, si primero reviso el currículo, posteriormente debo ir a una entrevista, debo hacer lo que llaman un cierre de correspondencia, es decir, recuerden que a veces las personas quieren impresionar con el currículo, pero debe haber una correlación entre lo que es su historia en la entrevista y lo que es lo reportado por esta persona en el currículo. ¿Okay? Y lógicamente yo debo establecer en función de eso un criterio de evaluación. Es decir, definir criterios específicos de evaluación que se utilizarán para comparar a los candidatos y tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no solamente se entrevista a una persona. Hay una línea de personas que van a estar allí optando a ese cargo y las cuales de algún modo u otro todas son competitivas en cuanto al perfil que se está buscando sobre esa persona. También se toma en cuenta muchas veces lo que es la cultura organizacional, ¿okay? En este caso hay que considerar la compatibilidad del candidato con la cultura existente, asegurando que se ajuste a los valores y principios de la empresa. Recuerden que las empresas siempre están en función de una misión y una visión. Eso, bueno, a lo mejor ya estarán conmigo cansados de escuchar lo mismo, pero esa es la realidad. Ellos siempre, o sea, las personas siempre en las empresas cuando entrevistan, o no sé si lo han notado, si han ido a entrevistas de alguna empresa, siempre van a buscar de ver si ustedes están alineados con la visión o la misión de la empresa. Por eso es que uno es bueno cuando uno va a hacer una solicitud de empleo, averiguar un poquito sobre la empresa, la tradición de la empresa, la normativa de la empresa sobre todo. Y por supuesto debe haber claridad, señores, en cuanto a qué oportunidades ofrece la empresa en este caso o para ese profesional. Recuerden que la idea no es contratar a una persona, utilizarla y sacarla. ¿Por qué? Porque eso es un activo que uno como profesional, como personal de la empresa, uno se vuelve un activo de la empresa y uno aspira a hacer carrera dentro de la empresa y crecer con la empresa. Entonces ahí es importante lo que es la parte de la remuneración. Y a veces no tiene que ser tanto un beneficio de tipo económico, si se quiere, pero sí puede ser un beneficio a nivel de capacitación y desarrollo del personal. Ahora, si usted logra llegar al equilibrio, usted logra mantener al personal contento con la capacitación y los beneficios económicos, miren, esa persona, créanme que es un activo que cada día se le va a volver más valioso dentro de su empresa. ¿Okay? Y bueno, también debe haber un criterio de diversidad e inclusión, es decir, promover la diversidad en los procesos de contratación para fomentar un ambiente de trabajo inclusivo y representativo de diferentes perspectivas. ¿Okay? Es decir, aquí hay que tener mucho cuidado en el sentido de que a veces sobre todo se ve en el caso de muchos gestores o gerentes masculinos tienden a crear matrices de opinión o tienden a crear preferencias sobre un determinado tipo de género para el ejercicio de una determinada función. Y eso hay que tener mucho cuidado porque hoy en día es tan capaz el hombre como la mujer de desarrollarse dentro de un proceso, ¿okay? Y conducir un proceso. Entonces allí hay que tener, pero también a veces se ven casos de feminismo extremo, ¿okay? Donde también la mujer cuando está delante de un proceso tiende a conducirse más hacia allá. Sin embargo, fíjense que hay algo que está científicamente demostrado, ¿no? Que la mujer es más hábil en el sentido del desarrollo de trabajos administrativos. Eso hay varios estudios que confirman que el hombre, al parecer, en este caso, tiene más actitudes hacia la parte de decisión, pero en cuanto a trabajo administrativo, se ha destacado mayor reconocimiento de la mujer en ese sentido, en cuanto a la organización, me refiero.
Entonces, fíjense, yo debo diseñar también una estrategia al momento del reclutamiento. Creo que yo lo llamo, ¿verdad? Lo entrevisto, cotejo que sus datos del currículo coincidan con su versión verbal de lo que dice el currículo. Sin embargo, yo debo establecer cómo voy a hacer la estrategia de ese reclutamiento del personal. En este caso, bueno, debo establecer o determinar los canales de reclutamiento más efectivos. En este caso podemos hacer investigación, que consiste en realizar un análisis previo para identificar los canales de reclutamiento que han sido más exitosos en el pasado, así como investigar nuevas tendencias y plataformas emergentes. Fíjense que algo que se estila hoy en día, no sé si lo han visto en Boomerang, muchas empresas ya no están pidiendo el currículo propiamente, ahora te piden un video, ¿no se han dado cuenta? Te piden que hagas un video donde te presentes y pongas la, las ideas que tienes para la empresa, cómo podrías tú contribuir al desarrollo de la empresa, desde ese vista productivo. Y bueno, lo que ya estoy comentando acá, que se ha ido implementando como innovación en las técnicas de reclutamiento de personal. Okay, también, bueno, a veces se aplica lo que llamamos la segmentación, que es conocer el perfil del candidato ideal y segmentar los canales de reclutamiento en función de dónde se encuentre activa la audiencia objetivo. Es decir, en este caso, es lo que aplican muchas agencias ahorita de empleo. Utilizan las redes sociales, sitios web especializados, ferias laborales, y otras estrategias son la diversificación y la medida. Utilizar la combinación de canales online y fuera de línea, es decir, el person to person, es decir, las entrevistas personales, ¿ok? De manera de tener un mayor acercamiento en sitio hacia el posible candidato que uno está tratando de ubicar para una determinada función dentro del proyecto. Y posteriormente, una vez que conocemos a la persona, viene la medición y evaluación. Es decir, yo tengo que implementar, utilizar herramientas de seguimiento para medir la efectividad de cada canal utilizado en términos de cantidad, calidad de los candidatos generados. Esto es algo así parecido a, ustedes no han visto esas personas que a veces tienen una pareja y publican en los periódicos que están buscando pareja y ponen las características de esa, y muchas veces reciben respuesta, pero eso es lo que están utilizando es un medio, un canal. ¿Okay? Pues se me escucha. Ajá. Sí. Ah, ahora sí, no, que yo me había salido porque para ver por qué no se me está escuchando, porque cuando usted me había preguntado, yo hablé y después me quedé así como Sí, como que no me escuché. creo que tenías el micrófono bloqueado, ¿viste? No, pero ahora Sí, sí no te sé. oigo, No. sí te escucho. Ah, bueno, chévere, profe. No, tranquilo, de todos modos eso queda grabado ahí. Este, bueno, fíjate, lo otro es gestión seguimos con lo que es el crear el plan de difusión, ¿no? De oportunidades laborales, porque lógicamente, ok, yo necesito un determinado profesional con un determinado perfil, pero yo tengo, aparte ya de crear cómo lo voy a entrevistar, yo tengo que elaborar un plan de difusión de esa información, o sea, tengo que hacer de algún modo hacer llegar esa información a la persona. Ok, en este caso, bueno, se utilizan las personalizaciones de los mensajes, los cronogramas estratégicos. ¿Qué son los cronogramas estratégicos? Establecer posibles fechas para hacer el llamado al personal. ¿Por qué? Porque recuerden algo, señores. Eh, una vez que ustedes contratan a la persona, ¿verdad? Esta persona va a querer o va a demandar unos beneficios. Y entonces no es lo mismo contratar a una persona a principio de año, donde usted tiene que pagar todas las prestaciones sociales acumuladas y los aguinaldos, a contratarla de repente el último tercio del año, que la ley lo exonera a usted de pagar una serie de cosas. ¿Ve? Entonces ahí
Es lo que llamamos un cronograma estratégico de contratación o de selección del personal. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque eso afecta a los proyectos desde el punto de vista de los costos y entonces se aplica la gestión del personal en el proyecto. Debe haber también una interacción continua. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí mantener a los candidatos interesados. ¿Okay? Un feedback y una mejora continua. Una vez que la persona es contratada o es seleccionada o reclutada, como le queramos llamar, debe haber un feedback, es decir, siempre debe haber una retroalimentación entre esa persona y la parte contratante de manera de ir generando una mayor cantidad de nueva información que contribuya al desarrollo y mejoramiento de los procesos en el proyecto. Ahora, algo importante, bueno, es que al momento de llamar a la persona, ¿okay? Y fíjense, la idea no es que con esto que uno se vaya a convertir en un licenciado en recursos humanos, nada parecido. Pero sí, muchas veces a uno le toca hacer selección de personal y hacer unas entrevistas, ¿no? Las primeras entrevistas y después uno cuando le dice a recursos humanos, mira, sí, luz verde, necesito, por favor, contrata a fulano. Uno le da como decir el último visto bueno a la persona. Porque recursos humanos muchas veces, eso es una gran confusión que tienen las personas. Recursos humanos, ellos tramitan todo lo administrativo, pero usted como personal encargado en un futuro de un proyecto es el que tiene que seleccionar su personal. ¿Okay? Y por esto es que hablo de las entrevistas, hablo de los procesos de reclutamiento, hablo de los procesos de selección y hablo de los procesos de información, cómo informa usted. Fíjese que cada proceso está concatenado con el otro. Entonces, bueno, cuando usted vaya a hacer una entrevista, debe hacer una preparación previa a la entrevista, es decir, usted tiene que estar claro o clara en qué va a preguntar, o sea, a dónde quiere que se oriente ese personal que usted, o ese perfil del personal que usted está solicitando. Debe haber una estructura clara de la entrevista, es decir, él tiene que en esa entrevista percibir de un modo directo o indirecto las características de las estructuras blandas y técnicas de ese personal, preguntas relevantes, es decir, preguntas relacionadas al tema de la entrevista y una escucha activa. Cuando hablamos de escucha activa es porque a veces es tanto un gesto de apreciación hacia la persona que estamos haciendo que vaya a la entrevista como de captar información que no necesariamente está expresada en el currículum. ¿Okay? Y que puede ser muchas veces importante al momento de tomar una decisión sobre esa contratación. Otras de las cosas que se utiliza al momento de gestionar el recurso humano en la empresa, bueno, tenemos la selección de pruebas, ¿okay? Identificar con pruebas técnicas relevantes si la persona es apta para el puesto. En este caso tenemos las pruebas psicotécnicas. Claridad de las instrucciones. Esto consiste en proporcionar instrucciones claras sobre las pruebas técnicas a los candidatos, es decir, que no hayan ambigüedades en las pruebas. Es decir, que ¿por qué? Porque fíjense lo siguiente también, en qué cobra sentido esto. Cuando ustedes hacen, dan instrucciones claras, ¿ok? Sobre una determinada prueba técnica y la persona no la entiende, eso lo que le está indicando es que la persona no tiene capacidad de comprender una instrucción de tipo directa. Entonces, no comprender una instrucción de tipo directa se puede asegurar de que esa persona va a tener muchas más debilidades hacia elementos que a veces hay que leer entre líneas, ¿no? Pero uno sabe lo que le están indicando. Nuevamente el feedback constructivo, es decir, tratar de ir sacando la mayor cantidad de información posible del personal y la integración de resultados. Cuando hablamos de la integración de resultados es que esa entrevista tiene que estructurar previamente un orden lógico de la entrevista y eso debe apuntar hacia un resultado esperado, ¿okay? Para ver más o menos cuánto se está desviando ese personal del objetivo. Fíjense, tenemos también algo que es importante cuando uno va a seleccionar un recurso humano, la identificación de los valores.
Eso es fundamental. Recuerde que todas las empresas se fundan sobre unos valores, muchas veces la honestidad, el respeto, la concordia, la tolerancia y, como les decía, a veces las personas son probadas a ver si están identificadas con estos valores o responden de manera intuitiva a los mismos. ¿Okay? Porque esto también, desde el punto de vista psicosocial, es un elemento de evaluación de si la persona es apta para compartir en grupos cerrados o grupos abiertos. Deben formular preguntas específicas, sin embargo, esto no se recomienda que se haga de manera tan directa, sino debe ser de manera, digamos, disimulada, ¿no? De manera de que la persona no se sienta presionada a responder de manera mecánica. Y finalmente se recomienda un análisis profundo en el cual básicamente lo que uno hace es lo que les comentaba hace un rato, o sea, correlacionar las respuestas obtenidas con los resultados esperados y con los, se quiere, con los comportamientos estándar para este tipo de casos. Ahora, una vez que la persona es evaluada, lógicamente, como les decía, uno no trabaja solo en los equipos, no es parte de un equipo de trabajo, uno debe integrarse al equipo de trabajo. Ahora, existen herramientas que permiten medir ese elemento de integración. Entre ellos está la dinámica de grupo, en la cual se hacen actividades. Bueno, yo creo que todos han participado todos hemos participado en alguna vez en una dinámica y básicamente ustedes saben que son actividades donde se trata de exaltar los elementos físicos, la capacidad corporal, la capacidad de movimiento, pero orientado a integrar un grupo de personas en la realización de un trabajo con el objetivo de alcanzar una meta. Y esto se utiliza mucho para medir lo que es la capacidad de esa persona de trabajar en equipo. ¿Okay? El feedback del equipo, es decir, cómo intercambian información en un equipo, si la persona es reservada, si la persona es abierta, si la persona es introvertida, extrovertida, esto te da un perfil de la persona. Y lo otro es una observación directa. ¿Okay? Si uno ve a alguien una actitud sospechosa o contradiciéndose, ya esas son observaciones que te permiten a ti también tomar una decisión si la persona es apta o no para el cargo. Fíjense, le hago yo una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que existe un claro ejemplo de que los cargos no son seleccionados en función de la capacidad de la persona y que eso se ha traducido en algo que no quisiéramos ver, pero que lo vemos casi todos los días? ¿Mm? En el gobierno, profe. Exactamente. ¿Se dan cuenta el problema que se genera allí? Cuando entonces usted ve personas, por ejemplo, que son, qué sé yo, licenciados en educación manejando hospitales. ¿Eh? Entonces, Sí, y en PDVSA también, todos los profesionales y eso, después pusieron de jefe que sí, ex militares y cosas así. exactamente, es que eso ha sido uno de los grandes conflictos que ha tenido la administración pública. Mira, porque es que, o sea, te lo puedo decir con base que yo doy clase allí, pues en la Academia Militar. ¿Qué es lo que sucede? La formación militar es una formación muy distinta a la formación civil. ¿Okay? Y el militar es formado para dar respuesta ante una situación muchas veces atípica a lo que es el contexto diario de una sociedad. O sea, el militar está formado para una condición de combate, de guerra. ¿Okay? Pero no necesariamente cuando tú vas a hacer el abordaje de una problemática en un proyecto, tú puedes llegar con esta actitud. Entonces, ¿cuál es el problema? De que en el medio que ellos lo forman, a veces lo forman para actuar de manera sin importar el resultado final, o sea, sin importar los medios que justifiquen el fin. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, una condición de guerra
usted logra un objetivo y tal vez deja destrucción en el medio, pero es que en la condición civil eso es muy distinto y eso es lo que ha pasado acá. A veces entonces llega y tú le dices a un militar, mira, no puedes hacer esto, por esto, por esto, por esto y por esto, ¿no? Y él quiere imponer su orden y su visión y su manera de hacer las cosas, indistintamente de que se lo permitan o no los factores físicos, económicos, sociales y biológicos que estén involucrados en un proceso. Y ahí es donde ustedes ven todas estas fallas que hemos tenido. Entonces, bueno, cuidado, cuidado. El día de mañana estén encargados de algún proceso, de algún proyecto, tienen que ser muy cuidadosos al momento de seleccionar. Bueno, fíjate, algo que también los trabajadores van a buscar mucho, ¿ok? Es ver qué le ofrece la empresa desde el punto de vista de su formación. Si les ofrece la posibilidad de hacer carrera dentro de la empresa, si van a tener formación continua, si ellos van a estar experimentando rotaciones de puestos. ¿Okay? Claro, en este caso, cuando hablamos de rotación de puestos, señores, recuerden también que no está de más de que ustedes formen un personal en diferentes áreas. De repente, tal vez un poco más especializado en uno que la otra, pero la idea de la rotación de los puestos es que ese personal les permite a ustedes en un determinado momento cubrir una necesidad específica dentro de un rol que se requiera en el proyecto cuando haya un faltante. ¿Okay? Y eso también puede ser una fortaleza dentro de lo que es la gestión del recurso humano en la empresa. Debe haber también, lógicamente, como le decía ahora, unos indicadores de la gestión del rendimiento, una motivación en la retención. Y esto se logra estableciendo siempre objetivos claros, definiendo las metas. O sea, en la medida que ustedes estén claros y transmitan una mayor claridad en a dónde quieren llegar a su personal, y ustedes establecen entonces una mayor posición de liderazgo y con eso una mayor facilidad para el logro de esos objetivos. Y eso se logra con con una comunicación efectiva. ¿Okay? Tratando de no entrar en ambigüedades. Bueno, esto es un poco más de lo que ya les he dicho. Importantísimo esto, delegación de responsabilidades. Cuando ustedes ya establecen una estructura, ¿okay?, de cuáles son los perfiles que ustedes necesitan para el desarrollo de sus proyectos, ustedes deben establecer límites claros de las responsabilidades. ¿Por qué? Porque entonces viene el solapamiento de funciones y donde vienen los choques internos entre las personas que trabajan en el proyecto. Ahora, cuando hay un límite o el establecimiento de límites claros de las responsabilidades, esto facilita tanto el funcionamiento de los diferentes departamentos que están en el proyecto trabajando, así como la relación y la comunicación entre los mismos. Porque eso evita las competencias innecesarias dentro de los puestos. Y lo otro que al establecer responsabilidades y roles claros de que tiene que hacer cada quien, allí hay una mayor direccionalidad al momento de establecer sanciones de ser necesario. ¿Okay? Establecer responsables. Bueno, como todo proyecto y en todo proceso se van a presentar a lo mejor algunos focos de conflicto, ¿verdad? Y deben establecerse también vías de solución de los mismos. En este caso, bueno, tenemos la resolución proactiva. Okay, cuando hablamos de proactividad, hablamos de, oye, adelantarse al hecho. ¿Okay? Una escucha activa, es decir, siempre escuchar a la persona, aun cuando de repente no sea de interés de uno directamente, pero a veces no perdemos nada con escuchar, simplemente. Fíjate, otra cosa importante, otro factor importante es establecer el plan de comunicación, es decir, cómo hago yo llegar la información a mi equipo de trabajo, cómo hago que esa información fluya desde aguas arriba hacia aguas abajo, ¿ok? O a nivel horizontal, cómo explayo la información si estamos trabajando en una estructura horizontal. Ahora lo hago por vía de correo electrónico, lo hago de manera verbal.
realmente hoy en día es una integración. Sin embargo, los correos electrónicos lo que te permiten a ti es dejar sentada la evidencia de que comunicaste una determinada información. Ahora, eso debe definirse en función de un canal y frecuencia, ¿no? Si es información que se va a actualizar continuamente, si es información que debe presentar la persona como una retroalimentación a lo que se le está solicitando. O en otras palabras, establecer un sistema de informes donde usted le permita mantenerse al tanto de toda la situación diaria que está aconteciendo en un proyecto. Usted como director de proyecto tiene que estar en todo momento informado de los diferentes eventos que se estén generando. Bueno, una comunicación abierta. Y lo otro, establecer protocolos de comunicación, como le decía. O sea, se va a hacer a través de una red, se va a hacer a través de reuniones directas. Eso tienen que definirlo ustedes como gerentes de los proyectos. Bueno, muchachos, esto es lo que corresponde a lo que es la parte de gestión del recurso humano en la empresa. Es algo que se quiere bastante sencillo, yo considero, pero es fundamental que vean esto. Otra cosa, fíjense, nos quedan dos temas, ¿verdad? Les propongo, podemos reunirnos el día martes para poder culminar con los dos temas, para hacerlos en una sola presentación, entonces asignarles, porque ¿qué es lo que quedaría ya para cerrar? Básicamente que ustedes armen lo que es la gestión del recurso humano en sus proyectos y la gestión de riesgo. ¿Okay? Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando del riesgo financiero. Y esto está integrado a la gestión de riesgo porque dependiendo de cómo ustedes seleccionen el personal, tendrán más o menos asertividad o eficiencia en el logro de las metas dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces no sé qué les parece si el día martes podemos, bueno, y también lógicamente esperando que todo vaya dentro de la normalidad, porque no sabemos qué pueda suceder el lunes, ¿no? No sé, ¿qué me dicen? Podemos reunirnos el día martes ya para finalizar, para que les quede entonces cerca de una semana para que terminen de armar la información del proyecto. Bueno, profe, yo creo, como a las 7. Sí, Sí, yo también creo que sí se puede. ¿Les parece? Sí, Hola. está bien. Sí, bueno. Ok, bueno, perfecto. Bueno, muchachos, gracias por la atención y por la asistencia, ¿sí? También disculpen que no les había llamado antes, lo que pasa es que de verdad que estos días han estado un poquito complicados. Bueno, muchas gracias y feliz noche, muchachos. Me despido. Chao, profe, buenas noches, gracias. Hasta luego, feliz noche. Chao.